Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el sector bancario, en base al sistema financiero y actividad económica en México. Bien, el sector bancario lo podemos situar como la banca mexicana en cuatro etapas. La primera, el nacimiento del sistema bancario, que forma parte de las acciones que caracterizaron la intervención francesa en 1984, por el emperador Maximiliano, la cual, por medio de un grupo de inversionistas ingleses, fue fundada en México por su primer banco comercial, el Banco de Londres. Dicha institución amplió su cobertura de sucursales en diversas regiones del país. En 1881, un grupo de inversionistas franceses fundó el Banco Nacional de México, el que actualmente se conoce hoy en día. La segunda banca mexicana fue la especialización de la banca. En 1941, cuando se modificó la legislación bancaria con el propósito de dar mayor respaldo a los objetivos del gobierno, siguiendo las siguientes premisas, que fue reforzar en el Banco de México el control crediticio, separar las actividades de la banca comercial y la inversión para reglamentar la actividad de las organizaciones auxiliares de crédito y así proporcionar el desarrollo del mercado en capitales. Pues bien, el sector bancario ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, ya que la nacionalización y la privatización e internacionalización de la banca han provocado una recomposición del sistema financiero, ya que pues se ha producido una disminución importante del sector bancario como intermedio principal del sector privado. El sector bancario, pues bien, como se mencionó con anterioridad, la estructura institucional se conformó así. Los primero fueron los bancos, enseguida los depósitos comerciales, que se encargaban de realizar las operaciones a corto plazo. En este caso quiere decir que eran los bancos de inversión de largo plazo, que incluían a las financieras, las hipotecarias y los bancos de capitalización. Bien, como se mencionaba con anterioridad, las organizaciones auxiliares de crédito que incluyeron en los almacenes, pues fueron las generales de depósito, las cuales realizaban una compresión en la bolsa de valores y en las uniones de crédito, según los bancos de desarrollo. Como tercera etapa, obtenemos la banca múltiple, que destaca desde los 70 y es importante en los grupos industriales, ya que poseía diversos tipos de instituciones financieras de manera informal que operaban como grupos. En esa tercera etapa, cabe mencionar que en esa época los grupos que tenían plantas industriales generaban diversos medios de ingresos por medio de instituciones financieras que se regularizaban con informalidad y planteaban distintos ingresos por medio de transacciones bancarias, pero ilícitas. Y pues bien, con esto doy el surgimiento de la cuarta etapa, que la cuarta etapa es el surgimiento de la banca múltiple universal, la cual se generó en junio de 1990, conforme a la Constitución, a fin de permitir que la banca se privatizara, para la cual se decretaron dos nuevas leyes, la de instituciones de crédito y la de grupos financieros, que se encuentran en vigor, que se dieron en vigor ese mismo año y que actualmente han sido modificadas, pero aún así se planteó la ley desde ese entonces, desde el año de 1990. Parte del sector bancario mexicano es que uno de los siete sectores que constituyen el sistema financiero mexicano, según la clasificación que adopta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues el sector bancario que se ha compuesto por cuatro grupos o entidades. El número uno es la banca múltiple, el dos las sociedades financieras de objeto limitado, que en este caso son las SOFOLES, y la tres la banca de desarrollo. Y cuatro, lo de fondos y fideicomisos de fomento económico.
Estos dos últimos grupos son parte del paquete de intervenciones del Estado del sistema financiero y no se analizan en este documento, considerando a la banca múltiple como una banca de desarrollo y las SOFOLES a marzo de 2006. Los activos totales del conjunto pues representaban en promedio un total de 3.135 millones de pesos, millardos de pesos, millones de pesos, de los cuales la cartera neta correspondía a 1.832 millones de pesos. Las OFOLES son intermediarios financieros que se caracterizan por otorgar préstamos a sectores específicos y porque no captan depósitos, se financian principalmente a través de fondos gubernamentales, emisiones de deuda y patrimonio, y se considera como un tipo de crédito que otorgan y se pueden clasificar en este sistema los cuatro tipos de SOFOLES que serían hipotecarias, empresas, consumo y automotriz, como se explica más adelante. Esta clasificación podría resultar inadecuada para ciertos fines a finales del análisis, ya que no considera las características del estrato atendido por las diversas entidades. Sin embargo, es suficiente para los fines de este en el trabajo. Pues bien, las SOFOLES tienen como caso limitado otorgar y autorizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inspección y vigilancia que se le otorga por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cual capta los recursos provenientes de la alocación de algunos instrumentos. El crecimiento de las SOFOLES ha sido acompañado por bajos niveles de mora y en una alta rentabilidad. A marzo de 2006, el índice de mora promedio era de 3.3% y los indicadores de rentabilidad alcanzaban 2.7% mm, respecto de los activos y 20.6% respecto al patrimonio. Y como se muestra en la tabla, las cantidades de softballs y la de automotriz eran un número de cantidades, la 5, la cual aumentó un 38.4%, dándonos una cuota en el mercado de 73.9 en el segundo mayor y en el tercer mayor de 96.1. Mm, la, la morosidad o nivel del riesgo en el que se refiere es que pues los deudores de los bancos incurren al no cumplir con sus obligaciones de pago, por así decirlo. La morosidad bancaria pues se mide como relación entre los morosos y el total de operaciones realizadas. Y pues bien, la banca mexicana actualmente, el investigador puede identificar 5 hechos estilizados que caracterizan la situación de la banca mexicana y que importan para los efectos de este trabajo, como lo son la examina y continuación de las mismas, que en el número no encontramos con la contracción de las operaciones de cartera. En segunda instancia colocamos como una elevada concentración de la industria. En el 3 como un surgimiento de grupos financieros. En la 4 la internacionalización de la banca. Y en el 5 la ausencia hasta hace muy poco que fue la atención de los sectores de menores ingresos. Pues bien, la banca de México hoy en día ha perdido la primacía en el financiamiento del sector privado. Según datos de la Banca de México, a marzo de 2006, únicamente 19% de las empresas del sector privado se financian a través de la banca comercial, mientras que el 55% lo hacen a través de proveedores comerciales como Banjico. Tradicionalmente, el sector privado de servicios era el rubro que concentraba la mayor proporción de la cartera del sector privado. Por el sector industrial y el de vivienda. Como se muestra en el gráfico, la cartera destinada al sector privado se clasificaba por el tipo de crédito y se expresaba en pesos. Y pues aquí está una tabla como índice de rentabilidad para los servicios y las viviendas que se otorgaban. Mm, Recordemos que Banxico pues, es uno de los órganos autónomos constitucionales de este país y que sin sus funciones
que es el Banco Central de México y es el encargado de proveer los mecanismos que garanticen la estabilidad y la política monetaria del país en general. Y pues en conclusión, se puede decir que el sector bancario son los bancos comerciales o instituciones de crédito o de banca múltiple que captan el dinero público y colocan o prestan, por así mencionarlo, a las personas o las empresas que necesitan cubrir esos requisitos para ser sujetos de un crédito, ya que ofrecen servicios tales como pago de luz, teléfono, colegiaturas, etcétera, pues ofrecen compra y venta de dólares y monedas de oro y plata en circular en México, entre demás, lo que vienen siendo las famosas rentas de pertenencias, joyas, objetos de valor. El Banco de Desarrollo o banca del segundo plano pues es un fomento en la que los bancos van dirigidos por el gobierno federal, cuyo propósito es el de desarrollar ciertos sectores productivos. Recordemos que algunas de las sociedades financieras de este objeto limitado vienen siendo las OFOLES, las cuales podemos llamar los bancos especializados, ya que presentan no solamente por un sector privado, que en este caso es la construcción de automotrices, viviendas, arrendamiento, etcétera. El Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros presenta un propósito, el cual es el de promover el ahorro y financiamiento en la inversión, así como ofrecer instrumentos y servicios financieros que integren el sector en general, lo que vienen siendo las cajas populares, cajas solidarias, sociedades de ahorro y préstamo y demás. Los fideicomisos públicos, pues, como su nombre lo indica, su propósito es apoyar cierto tipo de actividades, debido a que cada uno es muy distinto, entonces no se puede generalizar su funcionamiento. Mm, Recordemos que un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos que prestan a futuros de su propiedad hacia la persona fiduciaria en la que se realiza el objeto.